a todos y todas por venir a este acto desde el que queremos rendir homenaje a la figura de Antonio Gómez Merino. González, perdón. En este acto intervendrán personas que han conocido a Antonio y personas que conocen su legado en los diferentes ámbitos en los que se desarrolló su lucha. Fue su familia quien nos habló de la existencia de unas entrevistas grabadas en vídeo y quien nos pidió que las difundiéramos. De estas entrevistas hemos realizado un extracto que será el que se mostrará aquí hoy. La presentación hoy de este vídeo será el inicio de una campaña de difusión de estas entrevistas a través de Internet, que iniciaremos colgándolo en nuestra página web, desde donde se podrán enlazar también a las entrevistas completas. En este vídeo, Antonio dibuja un retrato de su vida, en el que nos habla de las organizaciones a las que perteneció, organizaciones que en algún caso ayudó a construir. Para hablar de estos aspectos de su vida, nos acompañan hoy varias personas que han querido sumarse a este acto de homenaje hacia la figura de Antonio González. Ellos son Francisco Ruiz Acevedo, presidente honorífico de la Asociación para la Memoria Histórica y Democrática del Baix Llobregat. Nosotros, Frederic Prieto, primer alcalde democrático de Cornellà de Llobregat. Julián Carrasco, presidente de la Asociación de Asociaciones Especiales del Baix Llobregat. Toni Mora, secretario general de las Comisiones Generales del Baix Llobregat, que tenía otro compromiso y tardará un poco en llegar. Queremos que nuestra página web sea el vehículo de la página web se difunda la historia y las ideas de la unas ideas que, como veremos, siguen estando hoy totalmente. Durante las últimas décadas hemos asistido a una pérdida de la conciencia de clase, que en otros momentos de nuestra historia nos sirvió para unirnos y alcanzar conquistas sociales que hasta hace poco creíamos consolidadas, pero que bajo el amparo de una crisis creada por el propio sistema capitalista nos han sido arrebatadas. En los últimos años, y sobre todo después de que se produjera el estallido del movimiento 15M, sentimos de nuevo la necesidad de unirnos y salir a la calle para recuperar esos derechos. Esos derechos que tanto costó conseguir a Antonio, a Paco y tantas otras personas que en el caso de nuestra comarca podéis encontrar en el libro Peatones de la Historia del Baix Llobregat, editado por la Asociación para la Memoria Histórica y Democrática del Baix Llobregat. Fueron muchas las luchas y muchos los derechos conquistados, pero si yo tuviera que destacar uno por encima de los demás sería el de la libertad de expresión. Un derecho que nos ha permitido expresar libremente nuestras ideas y crecer. Fijaros la importancia que tiene este derecho, que en cuanto han visto que volvemos a unirnos, a movilizarnos para exigir que respeten nuestra dignidad, han corrido a crear la ley Mordaza, para volver a arrebatarnos nuestro derecho a expresarnos libremente y seguir creciendo. Vuelven a temer a la clase obrera, esa que siempre estuvo ahí, pero a la que quisieron y durante mucho tiempo consiguieron maquillar y hacerla sentir de forma ficticia clase media. Y como temen la vuelta de la conciencia de clase, nos aplican una reforma laboral que acaba con los derechos laborales conseguidos en tantas y tantas luchas durante tantos y tantos años oscuros. Años en los que hombres honestos y valientes como Antonio y todos sus compañeros lucharon desde la clandestinidad contra el régimen franquista. Hoy la figura y el legado de Antonio y el de todos sus compañeros está más vigente que nunca. Nosotros queremos satisfacer el deseo expresado por la familia y perpetuar este legado, plenamente convencidos de su gran valor, y vamos a hacerlo a través de nuestra página web, publicando estos vídeos y difundiéndolos. No me voy a extender más, porque prefiero que sean las personas que convivieron y lucharon junto a él y que podáis ver el vídeo que hemos preparado. Lo que sí que voy a agradecer a las personas que de forma amable y entusiasta han querido sumarse hoy a este homenaje, es decir, a todos nosotros. En primer lugar, escucharemos la palabra de Paco Ruiz Acevedo. Tras sus palabras pasaremos a ver el vídeo y una vez finalizado este, escucharemos las intervenciones de Frederic Prieto, Julián Carrasco y Toni Mora. Doy paso a Paco Ruiz Acevedo, a quien pondrá voz nuestra compañera Lorena Ruz, leyendo el texto que ha preparado para rendir homenaje a su compañero y amigo Antonio González Merino. Muchas gracias. Buenas noches. Esbozar brevemente la vida de Antonio González aún me produce dolor por la intensa amistad de 54 años, y sobre todo antes de dormir, cuando acuden a mis pensamientos sus recuerdos y sus...
Ah, ok. Vale. ¿Ya? Acuden a mis pensamientos sus recuerdos y sus constantes sufrimientos de un niño que no hizo la guerra, pero que el fascismo lo dejó huérfano y marcado para toda su azarosa vida. Su padre, Juan Carlos González León, fue asesinado por los nazis en la cámara de gas la última vez que González vio a su padre tenía 6 años. En el 2010, el Ayuntamiento de Montilla le había cumplido 3 le dedicó una plaza. La última vez su madre, Dolores Suárez Navarro, no tuvo conocimiento de su muerte hasta el 8 de marzo de 1946, a través de un certificado del Comité Internacional de la Justicia, en donde se le notificaba que su marido fue hecho prisionero por las tropas alemanas y conducido al campo de concentración nazi de Massachusetts. En el 29 de enero de su marido fue hecho prisionero por las tropas alemanas y conducido al campo de concentración nazi de Massachusetts el 29 de enero de 1941. Con el número 5.942, junto a otros 1.505 prisioneros republicanos españoles. Dolores pasó un calvario para sacar adelante a sus 5 hijos de corta edad. Sin embargo, según como confesaba reiteradamente González, los educó en el amor a su padre y los inculcó unos principios de dignidad humana y de libertad. Nunca se humilló ante los crueles fascistas vencedores de la Guerra de España. Conocí a González a finales de 1963. Era el responsable de organización del Comité del Sector del PSUV, del Baix Llobregat, en el que ingresó en 1960. Él emigró a Cataluña en 1956 después de trabajar durante 14 años en el campo andaluz. Su familia estaba estigmatizada por la represión franquista en Montilla, donde él nació en 1932. Como tantos otros exiliados anteriores en Cataluña, trabajó en la construcción. Yo venía organizando desde 1961 en el PCE y fui incorporado al comité como responsable de propaganda. La militancia en aquellos tiempos de clandestinidad no era cuestión de valentía, sino de una radical rebeldía de conciencia de clase. La dictadura franquista le hizo padecer a Antonio y dejó marcada a 2 generaciones que crecieron sin pasado ni memoria. Su madre recibió una indemnización del gobierno alemán con la que pudieron comprar una parcela y trabajando los domingos construir una casa en donde pudieron reagrupar toda la familia. En julio de 1957 ingresó a trabajar en Siemens Industria Eléctrica de Cornellà, con la categoría de peón. El 13 de septiembre de 1962, con motivo de la huelga por reivindicaciones salariales, fue despedido junto a 41 compañeros más, 12 de los cuales fueron juzgados por el Tribunal Militar. La huelga, en grandes enfrentamientos con la fuerza republicana, tuvo una duración de 1 semana. En aquel entonces, Antonio González tuvo un destacado papel y fue promovida fundamentalmente por los comunistas del PSUV. Fue sin duda alguna el despertar del movimiento obrero de la comarca del Baix Llobregat. En 1964, una comisión compuesta por Antonio González y Paco Villa nos entrevistamos con el director de la iglesia de San Jaume del Barrio de la Comunidad, el cual nos autorizó la celebración de reuniones todos los sábados con trabajadores de diversas empresas. De esta manera se fue formando una pequeña vanguardia y se fueron construyendo las comisiones obreras del Baix Llobregat. En 1965, junto a otros compañeros, le fuimos dando forma organizativa formando parte de la iglesia. En 1966, Antonio ingresó en la empresa Tuperín de San Espíritu. Eran tiempos difíciles de clandestinidad, de represión constante que se hizo patente el 22 de abril de 1967, al salir de una reunión de la iglesia, con la detención de 42 trabajadores, de los cuales 16 fueron juzgados por la TOP, Tribunal del Orden Público. El 1 de febrero de 1969, acusado de reunión ilegal por pertenecer a las comisiones obreras, declaradas fuera de la ley por el Tribunal Supremo del 16 de febrero de 1967. En mayo de 1969, Antonio ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona para cumplir una condena de 3 meses. En su casa quedaron su mujer Carmen Aragón y sus 4 hijos de corta edad. El menor hacía pocas semanas que había nacido, pero la incomunicación y la impotencia de la cárcel le fue más llevadera gracias a la solidaridad moral y económica que le prestaron a su familia los trabajadores de la comarca. En mayo de 1971, los trabajadores de Tuperín le eligieron para representarles en el comité de empresa. En 1973, ostentó la presidencia de la Junta Social del Metal de San Espí. Participó activamente en el periodo de 1974 al 76, durante las 3 huelgas generales en la comarca. Fue cofundador de la Asociación de Vecinos de las Planas de San Espí. En las elecciones sindicales de junio de 1975, formó parte del comité de empresa de comisiones obreras hasta el 87. En mayo de 2005, colabora en la fundación de
la Asociación por la Memoria Histórica del Baix Llobregat. En el 2010, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí le concede la medalla de plata de la ciudad. El 23 de septiembre de 2015 fallece a los 83 años. Los últimos años de su vida mantuvo una posición muy crítica contra una izquierda ausente de valores de clase y contra todo aquel que hizo la política y el sindicalismo su forma de vida y subsistencia. Sirvan estas líneas póstumas como homenaje a mi buen amigo Antonio González por su contribución como peatón en la historia de la defensa de los trabajadores en la reconstrucción del movimiento obrero, popular y democrático del Baix Llobregat. Antonio, hasta que yo tenga vida, estarás en mis pensamientos. Paco Ruiz Acevedo. Y ahora pondremos un vídeo. ¿Podría presentarse, decir su nombre, apellido y Sí. de dónde es? Yo me llamo Antonio González Merino, nací en Montilla el día 15 de agosto del año 1932. Muy bien, Antonio, ¿nos podría explicar cómo era la vida en ese pueblo? ¿Y qué Bueno, recuerdos pues yo tiene? te puedo decir que de la vida de aquel pueblo lo que tengo recuerdos muy lejanos de cuando yo era un niño con 4 años y aproximadamente 4 años estalló un movimiento civil porque entonces se declaró el señor Francisco Franco en contra de la República. Y mi madre se quedó con sus 5 hijos pequeños y mi padre tuvo que marcharse, como tantísimos españoles huyeron de sus pueblos, de su familia, porque si no los mataban. La prueba está en que Andalucía está llena de fosas comunes. Y bueno, y durante los 3 años de guerra mi madre pues nos llevó de un sitio para otro, siempre buscando a mi padre, y nos instalamos al final en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. Entonces nos instalamos en Valdepeñas y ya en el último momento de los 3 años de la Guerra Civil, después de las calamidades que habíamos pasado, pues mi madre volvió por el pueblo y mi padre se vino para Barcelona temiendo de que la Guerra Civil acabara mal. Oye, si me emociono me perdonáis. Mi madre volvió a Montilla con los 5 churumbeles y la amparó una tía abuela que tenía algunos recursos y esta es la que nos ayudó a crecer. Después, instalado allí, mi madre nos intentó llevar a los colegios, pero éramos los hijos de los apestados, los hijos de los que habían perdido la guerra. Y parece como si también quisieran acabar con nosotros. Mi madre, yo le conté un día que los maestros de escuela me preguntaban por mi padre, que decía, mamá, que el maestro me ha dicho que le diga a usted para que venga, que tiene muchas ganas de verlo. Y mi madre ya no me mandó más al colegio.
Yo era el tercero. Yo era el tercero. Y así que crecimos hasta el año 1956, que yo me vine a Barcelona. Bueno, al día siguiente de acabarse la guerra civil, ya no trabajaba, yo no iba al colegio, yo estaba de cerdo y estaba en el campo. Cuando tuve edad de coger una herramienta, serían 14 años, pues ya me mandaban a una viña que tenían y yo iba acabando la viña y a veces algún jornal que me salía de muchacho lo daba, como mis hermanas, y así esto es lo que teníamos, esos son los recursos que teníamos. Mi padre, mientras tanto, estaba en el extranjero, en un campo de concentración, en un campo de exterminio nazi, en Mauthausen. Y allí se quedó. De todas maneras, cuando yo llegué a Barcelona, yo llegué en el año 1956, yo venía del campo totalmente embrutecido, yo no tenía cultura, yo no había hecho nada más que esto que te he dicho, no tuve colegio. Si aprendí algo fue porque la vida me lo enseñó y porque le preguntaba a los que sabían un poco más que cómo se escribía mi nombre, por ejemplo. Pero una vez ya en Barcelona, yo llegué y me instalé aquí, trabajé en la construcción los primeros meses o el primer año, con el pico, con la pala, con lo que sabía hacer. Y un día pues tuve la suerte de poner los pies en Siemens. Hasta entonces yo había visto el mundo como lo había vivido, es decir, el campo, la construcción, el embrutecimiento. Cuando yo entré en Siemens, yo me encontré un mundo que no era el que yo conocía. En la Siemens trabajaban 3.000 personas entonces. Allí aprendí a trabajar en otra cosa. Hasta entonces yo nada más que había movido tierra y moñigas de vaca. Entonces, una vez que entré en Siemens, yo me encontré allí con otra clase de hombres, otra clase de gente, otra clase de problemas. Me quedé muy sorprendido porque los hombres eran distintos. Los hombres de la metalurgia eran más abnegados, más cultos, más preparados. Conocí personas que les tendré toda mi vida en el recuerdo, porque eran hombres que estaban llenos de bondad y de coraje. Y a mí esto me emocionaba porque en el fondo la escala de valores que a mí se me había formado hasta los 24 años estuvo formándose en el campo, en el embrutecimiento, en el cortijo, en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento. Y así me creí yo que era el mundo, pero cuando vi que en Siemens, en aquel momento ya se empezaban a mover los convenios colectivos del año 59, y en los convenios colectivos la gente hablaba de lo que querían, de lo que no querían, de lo que se podía firmar, de lo que no se podía firmar. Se creaba ya una situación nueva, porque para mí era una escuela, era un lugar de aprendizaje. Allí maduré un poco, allí nos organizamos los más jóvenes de aquel tiempo y allí estuvimos peleando, y una vez organizados y peleando en torno al PSU, nos organizamos al torno del PSU y empezamos a mover las cosas, y en el año 1962 nos despidieron en la huelga que allí se llevó a cabo. Bueno, pues a través de un compromiso asumido personalmente, un compromiso de uno, un compromiso de otro, un compromiso de otro y un compromiso de otro,
llegó un momento de la confraternización de unos y de otros, la coincidencia de intereses que en ese momento se barajaban, porque los trabajadores se unen por algo concreto, no se unen por ideas políticas, se unen por algo concreto, y lo concreto de los trabajadores es los intereses laborales, el dinero que gana y que quieren ganar. Y entonces lo que no une son los conflictos ideológicos. Esto separa. Esto separa. Lo que sí une es la coincidencia en los intereses. Porque mira, si están trabajando y hay polvo, pues a todo el mundo le llega el polvo. Y todo el mundo tiene derecho a protestar contra el polvo. Y si se entiende que se tiene que protestar contra el polvo, pues se pone una comisión en marcha y se hace una queja y firma la gente y se lucha contra el polvo. Y la empresa tiene que quitar el polvo. O digamos el ruido, lo mismo. O si el salario es bajo, la gente, si se une por algo, ha de ser por lo concreto, por lo que le interesa a uno y a otro. Lo que está claro es eso, que las cuestiones ideológicas de ninguna manera unen, separan. Y ese es el pecado de nuestros días. Ese es el pecado de nuestros días. ¿Y usted fue, bueno, vinculándose con alguna gente que ya a nivel político estaba más activista? O... En aquel tiempo. ¿Cómo se organizaban? Bueno, nosotros ya habíamos localizado a un responsable político del PSUV. Venía, nos veía, hablábamos, nos educaba, nos enseñaba, aprendíamos mucho y al mismo tiempo practicábamos las cosas que ellos nos contaban. Y bueno, ¿la tarea cuál era? Pues la tarea era, pues eso que te he dicho antes, la lucha por el convenio, por sacar más primas, por conseguir más salario, por recortar jornadas, por conseguir mejorar. Y puedo decirte que los tiempos en el que yo trabajé en la industria y conseguí mejoras fueron buenos. Fueron muy buenos porque eran los trabajadores los que desde su posición como obreros, con el sindicalismo que se hacía en aquel tiempo, se consiguieron muchísimas cosas. El sindicalismo de la base. Cuando el sindicalismo pierde ese sentido es cuando se crean organizaciones y viven de la representatividad. O sea, el sindicalismo de base no tiene una estructura que digamos filosófica de grandeza, de grandes problemas, sino que los pequeños problemas que salen se resuelven en el momento que aparecen. ¿Y cómo se organizaban ustedes? Porque me ha comentado que repartían un periódico que se llama... Sí, repartíamos, entonces en Cataluña no se dejaba hablar el catalán y nosotros los que éramos del PSU repartíamos el Treball. Es decir, a los catalanes no les dejaban hablar catalán, pero nosotros que veníamos de Montilla o de otros sitios, pues por orientación política repartíamos periódicos en catalán. Y cuando llegaba un periódico escrito en catalán a las manos de un catalán, pues saltaba de alegría, pero no se comprometía, ¿eh? No se comprometía políticamente. Esperaban hasta que llegara otro momento. Era una especialista en saber guardar papeles. En la cocina, donde yo tenía la cocina, yo tenía un doble fondo y allí entre el mármol y un doble fondo que tenía, allí metía yo mi documentación, mis papeles. Tengo que decirte que ahí donde está hoy el laboratorio, este laboratorio que hay aquí, ahí teníamos nosotros una lata así de alta, con una boca así de ancha, y la teníamos enterrada. Y cuando allí teníamos los papeles escondidos. Los papeles, los periódicos, los panfletos.
Y cuando había que repartirlo, el que tenía que ir allí iba y ya sabía dónde estaban. Uno había que los metía y otro había que había otro para sacarlos, para que no se encontraran los dos. O sea, yo voy y los llevo, porque yo soy el que los recibe. Y cuando los recibo los pongo ahí. Y tú eres el que lo tienes que sacar para repartirlo, va y lo sacas. Yo era un reverde. ¿Cómo iba yo a no ser reverde si me había quedado sin mi padre? Si yo fui testigo cuando tenía 4 años de una guerra civil. Si cuando la guerra civil acabó yo tenía 7 años. ¿Cómo no iba a ser rebelde si mi padre ya no lo he vuelto a ver? ¿Cómo no iba a ser rebelde si lo esencial me faltó? Me faltó la escuela, me faltó la alimentación, me faltó la salud, porque a los 20 años estuve tuberculoso porque no estaba bien nutrido y porque era así la vida. A mí me movía un sentimiento de rebeldía, no me movía el conocimiento de quien fuera Carlos Mas, ni de quien fuera Periquillo de los Palotes. Me movía un sentimiento de rebeldía, que ese sentimiento, todo lo tenemos dentro. Lo que pasa es que aflora ese sentimiento cuando te han estado machacando, cuando te machacan. Cuando no has recibido nada más que esas miserias y te has visto obligado a vivir en la humillación permanente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre humillado? Pues rebelarse porque no quiere vivir humillado, quiere vivir en la libertad. Entonces, la huelga del 62 de Siemens, ¿cómo se fue gestando? ¿Cómo se organizaron? La huelga del 72 de Siemens se llevó a cabo pues a través de consignas que se fueron dando por allí, por las fábricas, y hoy vamos a parar, y hoy lo intentamos, y no puede ser, mañana, y así fuimos haciendo intentonas. Está abierta una cosa, que en el año 1962, en España, en este país, se dieron golpes importantísimos con los movimientos huelguísticos. En Asturias, en León, en Cataluña, en un sitio las minas, en otro lado la siderurgia y en otro sitio el ramo textil. Pero fue un año en el que se movieron un alto movimiento de protesta, porque los mineros estaban negros, los metalúrgicos estaban negros, todo el mundo se ganaba muy poco, la vida era muy cara y la explotación pues estaba así. ¿Qué papel jugó usted en aquella huelga? Pues ahora mismo, ¿qué te puedo decir? Si te digo que yo fui un papel dirigente, no, porque de momento que surge la huelga como instrumento de defensa, pienso una cosa, que hasta ese momento hubo 3.000 personas que estuvieron en silencio, menos 4, 6 o 7 que lanzaron la consigna. Pero una vez que se desencadena la huelga y el miedo se pierde y se tiran los 3.000 al patio y van corriendo, saltando una sesión y parando a todo Cristo por medio, pues ese sentimiento está ya hecho de dominio público. O sea, es la gente, ya no eres tú, es la gente, es la necesidad que cada uno tiene en un momento de expresar con violencia, con actitudes reverdes, lo que lleva por dentro, que lo ha estado comiendo durante muchos años. Porque que yo te diga a ti que yo soy un reverde, pues es lo normal, yo lo sé que lo soy, pero es que yo estoy seguro de que hay mucha gente que tiene ese sentimiento de reverdía, pero están cohibidos, tienen miedo.
porque no se han realizado como personas. A mí no me da ningún miedo, ni me da vergüenza de decir que soy rebelde. ¿Cómo no voy a hacerlo? Si el mundo le hacen andar los rebeldes, si los políticos se acomodan y dejan de ser lo que deben de ser, lo que dicen que iban a ser. Ojalá los políticos ese sentimiento de rebeldía lo sacaran para afuera. Yo lo que pienso, yo creo que en este país hace falta una nueva generación de políticos. Una nueva generación de políticos que no estén tan tocados por los intereses personales. Hombres como Juan Ramón Jiménez, gente limpia, pero te aseguro que la mayoría de los políticos que hoy, no digamos todos, están tocados por la herencia del franquismo. Por la herencia del franquismo. Mira, cuando mi madre a mí te he dicho antes, nunca me inculcó el valor del miedo. Yo he aprendido a ser serio, a ser honrado, porque eso he visto en muchos de los hombres con los que me he juntado. Que algunos de ellos han terminado siendo débiles y también se han pringado. Vivimos en un momento de la historia en el que quizá sea necesaria una regeneración nueva. O sea, aquí no se aguanta ni Dios. Que cambie el mundo. Que luchen para que el mundo cambie. Que mejoren la calidad humana. Que quizás generaciones como la de usted han construido este mundo que han dejado. Generaciones como usted han construido un mundo como este. Bueno, es que yo lo que más bien creo es que la gente como yo, cuando llegamos a la democracia, ya veníamos cansados y tuvimos que dejar el sitio a otro. Y los que llegaron, que hoy tienen 50 años, o 54, o 58, llegaron ansiosos. Bueno, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo en todo caso me atrevo a hacer un comentario a nivel general de una generación que parece que los papeles no los tiene bien aprendidos. Yo no voy a entrar en juicios personales con nadie. Sé que hay hombres muy honrados, sé que hay hombres que saben jugar su papel, pero también sé que hay otros que están descendidos de agarrar un espacio un poquito para quedarse con la mitad. También los hay. Míralo. Míralo. No lo ves. Está el país nada más que para... Bueno, pues a ver si alguien alguna vez se le ocurre hacer una ley que los castigue, que le haga devolver lo que se han llevado. Todas estas cosas hacen falta. Y esas generaciones más jóvenes, antes me decía que cambian el mundo. ¿Cómo? Cambiando a ellos primero. Cambiando a ellos los primeros. Hay que cambiar. Cambiando a ellos primero. No puede ofrecer si no es capaz de dar. Si tú no eres capaz de dar, no ofreces.
El espacio está ahí, el mundo está ahí. Hay que comerse el mundo. Yo ya no me lo puedo comer, a mí ya me saqué los dientes. Ellos, vosotros, los jóvenes. Vosotros no podéis salir del siglo XXI siendo el siglo XXI peor que el XX. No, y tenéis que estar en contra de la guerra, tenéis que estar en contra de la miseria, tenéis que estar en contra de toda la guarrería que hay por ahí. O sea, siendo rebelde, todas estas cosas se entienden. Cuando eres un conformista y voy a meterme allí a ver si allí agarro tal, voy a meterme allí a ver si agarro cuál, porque a mí me dijo aquel que yo... No. La rebeldía pone el mundo en pie. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Que a través de esta media hora que dura el vídeo hayamos podido transmitir quién fue Antonio y cuáles fueron sus ideas y cuál fue su lucha. A mí lo que más me sorprende de las horas que he visto para reducir a este extracto de 30 minutos, lo que más me sorprende es la vigencia de sus palabras. Tenemos que tener en cuenta que está grabado en el año 2007 y es sorprendente que en el 2015 estemos hablando de lo mismo. Ahora mi compañera va a dar paso a...
Damos la palabra a Frederic Prieto, primer alcalde democrático de Cornellà de Llobregat. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor participar en este acto. Realmente cuando me plantearon este acto, a mí me pareció perfecto. Hacía poco que había asistido, desgraciadamente, al entierro de Antonio y últimamente había reencontrado a Antonio a través de trabajar para la Asociación de Memoria Histórica del Bajo Llobregat. Y realmente era como habéis visto en el vídeo, realmente una persona básica, una persona que no era, que no disimulaba en absoluto, que decía aquello que pensaba y decía poco, pero lo necesario, que a veces nos llenamos de palabras y palabras, muchas veces vacías de sentido, y en cambio él era una persona entera, de una pieza, como hemos visto en el vídeo, que a mí me ha resultado francamente impresionante. Yo quiero empezar por deciros una cosa, y es que esta generación de Antonio, y Antonio en concreto, nos llevaba mucha ventaja a los que nos incorporamos a la lucha antifranquista más tarde. Yo llegué a Cornellà el año 71, imaginaos la faena que habían hecho ya estos hombres. Habían hecho la faena tan importante que justamente por la faena que habían hecho ellos, yo vine a vivir a Cornellà, porque el partido en el que militaba en aquel momento me dijo: tienes que ir a Cornellà porque les hace falta alguien que tú puedes hacer. Entonces, si no hubieran puesto en marcha todo este movimiento, si no se hubieran comprometido, no se la hubieran jugado, probablemente yo no hubiera venido a vivir a Cornellà. Pero además hay otra cosa. Esta gente, esta generación de Antonio, nos llevaba una gran ventaja, porque yo sí me incorporé por razones más o menos ideológicas a la lucha, y como otros muchos. Ellos se incorporaron a la lucha porque habían experimentado en su propia carne lo que significó perder la República, lo que significó la guerra, lo que significó, sobre todo, la dictadura, lo que pasaron realmente en Montilla y en otros pueblos de Andalucía, sobre todo porque allí ganaron enseguida y por tanto pudieron rápidamente reprimir de forma absurda. Vivieron todo esto y vivieron otra cosa muy importante que la gente que habíamos nacido aquí en Cataluña y que yo pues más o menos era de Sants, del barrio de Sants, no habíamos hecho peonadas, por ejemplo, ¿entendéis? No habíamos estado trabajando en el campo sin saber qué comeríamos al día. Y que además, cuando empezamos a trabajar, lo hicimos en condiciones ya mucho mejores que las que tenían en las fábricas del Baix Llobregat cuando llegó Antonio hasta aquí. A mí, cuando llegué en el 71 y me explicaron la huelga de las Siemens, me pareció una cosa impresionante. Que el año 62, 3.000 trabajadores de Siemens organicen una huelga como la que organizaron y que se jugaron el despido de 42 compañeros. Esto es de una heroicidad que no tenía parangón en aquel momento. Y afortunadamente lo que hicimos, mucha otra gente y yo, fue incorporarnos a este movimiento. Yo no trabajé en fábricas, yo trabajaba además fuera de Cornellà, trabajaba en Barcelona, pero sí que nos pusimos a trabajar en un ámbito en el cual él también trabajó. Aquí en el vídeo no lo ha citado, pero que es la explotación de la fábrica seguía en el barrio.
Y por eso creamos asociaciones de vecinos en los barrios. Ahora hacen fiestas a veces las asociaciones de vecinos, pero entonces lo que hacíamos era luchar por evitar la explotación que había en los barrios. Y ahora también, no me mires mal. Estoy diciendo pero es verdad que nos hemos relajado en mucho, o hemos perdido el sentido trascendental de la lucha, de lo básico, que es lo que yo decía, que entiendo que Antonio nos comunicaba. Evidentemente, con Antonio coincidimos en luchas que fueron inmensas en el Baix Llobregat, como las 3 huelgas generales. Entonces yo sí que estaba aquí ya, y por tanto nosotros desde los barrios y ellos desde las fábricas íbamos por las calles. Nosotros recogíamos dinero y comida para que los trabajadores pudieran aguantar en estas huelgas, y aún mi mujer recuerda cómo íbamos al mercado de San Ildefonso. Sobre todo lo hacían las mujeres esto, porque tenían mucha traza para hacerlo. Iban al mercado a buscar, a recoger la asistencia que necesitaban las huelgas y los trabajos de las fábricas. Luego, evidentemente, quería deciros una cosa muy curiosa. Esta tarde estaba yo hablando por teléfono, porque me ha llamado él, con una persona que quizá muchos de vosotros conocisteis en la época, que es Pere Caldas, que trabajó en la Fama de Cornellà, fue el líder de la Fama, líder de la química. Y le he dicho que no podía ir a una reunión esta tarde porque tenía que venir aquí a un homenaje a Antonio González. Dice, hombre, de la Tuperín. Evidentemente, él era el González de la Tuperín, evidentemente. Y así lo conocía, y me ha dicho, me sabe mal, yo iría. ¿Por qué? Porque González era una persona que se entendía fácilmente con los demás, y que era un compañero apreciado por los demás, porque no tenía aspiraciones y ambiciones de pegar codazos y colocarse. Y evidentemente que la izquierda, desgraciadamente, y yo, si conviene también algo, autocrítica en ese sentido. Yo he sido alcalde, he sido concejal, he estado en la Diputación, y es evidente, yo dejé la Diputación finalmente porque ya no podía soportar más este mundo en el cual lo importante es colocarse, lo importante es aprovecharse, lo importante es no tener proyectos o tener proyectos para mejorar tus posiciones personales. Finalmente, al final de lo que escribió él mismo en Los peatones de la historia, Antonio González decía una cosa que yo quisiera recalcar aquí. Acaba su escrito diciendo que acaba este escrito sin pertenecer a ninguna organización de carácter sindical o político. ¿Qué pasa? Antonio, en aquel momento ya era tan pesimista que estaba fuera de todo. No estaba fuera de todo. Yo en este momento tampoco pertenezco a ninguna organización. No estamos fuera de todo. Estamos intentando colaborar a que cambie un poco esto. Y Antonio, yo coincidía con Antonio en los últimos años en la Asociación por la Memoria Histórica, porque estaba ahí, yo también estaba ahí. Y evidentemente seguro que si él hubiera seguido, nos hubiéramos encontrado en cosas así. Porque realmente hay que defenderse en este momento. No estamos desanimados, no estamos de vuelta de nada. Estamos convencidos de que hay que volver a encontrar la línea, la vida que esta gente, estos hombres, tuvieron y pusieron encima de nuestro país, de nuestra comarca. Y hay que hacerlo sin la posible tentación de volver a montar
un castigo. Hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo confluyendo, poniéndonos de acuerdo para algo concreto, para mejorar la sociedad, para que realmente, por ejemplo, la gente pueda tener una casa pacíficamente, sin que tenga el riesgo permanente de ser desahuciado, sin que tenga el problema de tanta gente que se ignora, que vive malamente en casas que no son dignas para que viva una familia. Estoy hablando de Cornellá, no sé si en San Juan habéis llegado ya a un estado superior, pero en Cornellá, yo cuando he sido síndic de Greuges de Cornellá, defensor del ciudadano de Cornellá, me he ido dando cuenta de la gente cómo vive. No todos, evidentemente, son una parte. Ayer, en el pleno del Ayuntamiento de Cornellá, yo estaba, ahora soy un ciudadano más, un espectador, se presentó una moción en la cual se pide que se asuman compromisos serios en temas de vivienda con la plataforma contra las hipotecas que estaban allí y toda la gente. Esto hay que luchar por cosas concretas, que ahora son un poco más complicadillas que en la época de Antonio, quizás sí, pero hay que luchar por cosas concretas, hay que defender la confluencia de todo aquello que sea de izquierdas de verdad, es decir, que esté dispuesto a jugársela personalmente y dispuesto a trabajar conjuntamente con los demás. No quiero daros más largas o más rollo, simplemente también me ha impresionado una cosa que dice el propio Antonio en Los peatones de la historia, y es la figura de su madre, de Dolores. Parece esencial esto. Dolores, aparte de defender, ya me imagino en qué circunstancias, a los 5 hijos, y para ir tirando adelante, le dice, él dice, mi madre nos inculcó unos principios de dignidad humana, de libertad, y jamás se humilló ante las autoridades franquistas. Esto es un testimonio de narices. Esto es lo que explica, en buena parte, que él fuera después lo que ha sido realmente en la fábrica, en el movimiento obrero, en el movimiento sindical y posteriormente en cualquier movimiento que él imaginara que podía ser un paso hacia adelante, hacia la recuperación de la República, por ejemplo, o hacia la consecución de objetivos realmente populares y obreros. Nada más, os vuelvo a agradecer la invitación y me siento muy honrado de haber participado en esta noche en homenaje a Antonio. Damos paso al señor Julián Carrasco, presidente de la Federación de Asociación de Vecinos del Valle de Llobregat. Buenas tardes a todos. Yo, en nombre de la Federación Comarcal, os agradezco que nos hayáis invitado a este acto organizado para el homenaje a este gran compañero que era Antonio González. Yo me gustaría centrarme en una generación de personas que, como el Antonio González, también como el compañero Carlos Márquez de Siemens, también Juan Ramos, el compañero Pajares de Castelldefels, el Ángel Cardoso, que hace poco le hicimos un homenaje aquí también en este centro, su mujer, la Isabel, Esteban Cerdán, Juan Ramos, toda una serie de compañeros conocidos del PSUV también, sobre todo grandes líderes, ¿no? Es decir, el hecho de que en aquellos momentos toda esta generación de personas que luchaban en las fábricas, que luchaban por un subconvenio, que luchaban por mejoras salariales y mejoras de los trabajadores, toda esta gente luego cuando venía a los barrios, vivía en los barrios, eran vecinos.
y por lo tanto se incorporaban también a la lucha del movimiento ciudadano. Eran unos momentos en que en las fábricas tenían su historia, tenían su trabajo, pero también en los barrios veían que sus propios barrios estaban sin escuelas, sin bibliotecas, no había las calles sin asfaltar, sin semáforos. Es decir, toda esta gente, aparte de la lucha diaria en la fábrica, luego por la tarde, por la noche venían y nos ayudaban a este trabajo. Mucha de esta gente fueron creadores de las propias asociaciones de vecinos allí donde no existían, ¿no? Hubo unas que, como pasa siempre en la vida, hay quien va adelante, pero había otros barrios que se fueron creando. Esta gente también consiguió que, indudablemente, a lo mejor había barrios que avanzaban más y trataron de crear coordinadoras para que el pueblo fuese por un igual. Hicieron federaciones locales. Luego después se consiguió de crear, en vista de que ya no, que los problemas cada vez son más generales, dijeron, bueno, aquí hay que crear otra serie de cosas, otras estructuras, y se crea la Federación Comarcal, ¿no? En la que yo ahora estoy presidiendo, ¿no? Esta Federación Comarcal que lleva ya 30 años de historia, en donde veíamos que la comarca del Valle de Llobregat tenía una serie de deficiencias, con el vertedero, con el desvío del río en su momento, es decir, que aquí ha sido un Valle de Llobregat siempre peleando en el movimiento obrero y en el movimiento ciudadano, ¿no? Después también de esto vemos también la necesidad de que había que crear otras estructuras, se crea la Confederación de Cataluña, es decir, que toda esta serie de gente, aparte, tenía inquietudes, aparte de militar también en el partido político que en su día era en el suyo. Yo empecé a militar cuando tenía 17 años, por lo tanto, como decía Prieto, esta gente nos llevaba ya un carrerón, o sea, nosotros nos incorporamos a la cola y esto nos abrieron el camino, pero quiero decir que esta gente tan comprometida, pues lo que ha ayudado ha sido a que gente como yo en aquel momento, que tenía 17 años, pues también venía del campo y me incorporé a la industria metalúrgica también aquí en Esplugas, y que, bueno, las condiciones laborales en aquel momento eran complicadas y bueno, allí empezamos la pelea y bueno, había un partido detrás que era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y allí estuvimos militando durante muchos años, ¿no? Bien, quiero decir con esto que todo lo construido por esta gente y por algunos que hemos estado aquí peleando todavía, hoy está en entredicho. Y hoy está en entredicho porque estamos viendo cómo ya no se trata de recortes, se trata de que ya en la propia historia estamos viendo cómo se nos está recortando, no ya ahora la sanidad o la enseñanza, que es lo que un poco más nos está guiando, sino se nos están recortando los sueños de mucha gente, ¿no? Sueños que siempre hemos dicho que cuando la sociedad avanza, lo que tiene que hacer es avanzar, pero no retroceder. En estos momentos estamos retrocediendo a unas marchas increíbles, ¿no? Nos están quitando todo lo que esta gente consiguió, y consiguió con sacrificio, y algunos como él, como el Antonio González, con la cárcel, ¿no? Y algunos, por desgracia, fueron fusilados o en todo caso, muertos por la dictadura de Franco, ¿no? Ahora estamos viendo cómo la libertad se nos están quitando y siempre los gobiernos dicen, en nombre de la libertad nos quitan la libertad. Qué paradoja, ¿no? En nombre de la libertad nos quitan la libertad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que hubo un señor que era aquel gran ministro del Interior, ¿no? Que era electricista, ¿no? No por la profesión que tuviese, pero sí con su propia ley de la patada en la puerta, ¿no? Ahora con la nueva ley Mordaza, ¿no? La nueva ley Mordaza, que de alguna forma la están manteniendo porque tenemos elecciones el día 20 de diciembre, pero que cuando pase esto, como esta gente siga gobernando, lo vamos a pasar mal, ¿no? Vamos a pasar mal porque este mismo jueves estábamos con la plataforma de afectados por la hipoteca, nos encerramos en un banco en Can Vidalet y vino los Mossos de Escuadra y ya dijeron, oye, o salís de aquí o la ley Mordaza os la vamos a aplicar, porque no sé qué, no sé cuánto. Es decir, quiero decir con esto que ahora se está manteniendo, pero que tengamos cuidado porque seguramente a partir del día 20 las cosas pueden cambiar y no lo aplicarán con todo su rigor, ¿no? De todas maneras, un poco viendo un poco el vídeo del Antonio González, su experiencia y su vida, vemos de que era gente que no tenía miedo y que la gente para poder resolver o para poder salir de este atasco en que nos encontramos, no tenemos que tener miedo, tenemos que seguir adelante con ley Mordaza o sin ley Mordaza. Tenemos que seguir trabajando para que todos los avances que se hacen no vayan para atrás, porque si la comunidad mundial
los avances que han hecho, hubiéramos retrocedido cada vez que se avanza, todavía estaríamos hoy en las cavernas seguramente. Por lo tanto, creo que es necesario que sigamos trabajando y sigamos luchando, ¿no? Por eso ahora aparecen nuevos actores en la política, y los que somos ya de una cierta edad. Yo todavía aún soy un poco joven, pero ya tengo 59 años, o sea que ya también ya se me está pasando el arroz. Bueno, ya se me ha pasado desde tiempo, pero que ya de alguna manera quiero decir de que toda esta gente joven que está saliendo pues tiene que coger el testigo, y sobre todo que si hemos hecho cosas mal, que seguramente que las hemos hecho, que las corrijan, pero que también se acuerden que si olvidamos el pasado, mal vamos. Tenemos que mirar para atrás, ver lo que ha hecho la gente y seguir hacia adelante, ¿no? Y ya un poco para acabar, ¿no? Y para recordar la figura del Antonio González, ¿no? Que seguro que será un hombre que no aparecerá en los libros de texto ni aparecerá en la historia, ¿no? Como otros que han hecho mucho menos que él, como la Esperanza Aguirre, por ejemplo, que esta sí que aparecerá en los libros de texto. Bueno, ya en sí ya ha aparecido. Creo que a esta gente le debemos mucho y en todo caso quedará en nuestra memoria, ¿no? Quedará en nuestra memoria, y por eso el hacer homenajes de este tipo creo que es bueno, porque en el vídeo hemos visto que efectivamente lo que él estaba diciendo o lo que él ha vivido hace tiempo hoy está pasando, ¿no? Hoy tenemos pobreza energética en los barrios, hoy estamos en una situación, yo no voy a decir como en aquel momento, pero sí muy complicada, y que o ponemos remedio, si no tenemos mal, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí hoy para recordarlo, y yo en este caso también saludar a la familia, que a él sí que lo conocía, pero a los hijos no nos conocía, y que, bueno, decir gracias compañero, gracias Antonio González. Damos paso a Toni Mora, secretario general de Comisiones Obreras del Baix Llobregat. Bé, bona tarda, moltes gràcies, muchas gracias a Podemos y felicidades por la convocatoria, Podemos de Sant Joan Despí. Muchas gracias a la familia de Antonio, un recuerdo emocionado siempre a la figura de un gran luchador. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, sí que evidentemente he oído hablar mucho de él, porque si en el movimiento obrero no se oye hablar de los referentes de nuestro movimiento en la comarca, mal andaríamos. Pero he de agradecer a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica del Baix Llobregat y a la gente que la preside desde hace tiempo, como Paco, pues la labor que hace continuamente, ha hecho, hace y hará para recordarnos a las gentes poco más jóvenes de dónde venimos, dónde estamos y seguramente que nos guiándonos hacia dónde debemos ir. Para mí es un honor hoy saludar en nombre de la dirección del sindicato en la comarca y también del sindicato en Cataluña. Saludar en primer lugar a sus familiares, a las personas que han compartido con él vida, en especial a su mujer, en especial a sus hijos y en especial a todos sus familia, porque él es uno de nuestros fundadores, de Comisiones Obreras del Baix Llobregat, de los que empezaron este sindicato que continúa vivo, de los que, como han explicado otros compañeros que han intervenido antes y como se ha visto en el vídeo, dieron la cara para que empezara nuestra organización sindical, allá por los años 60. El compañero de Tuperín, el compañero de Siemens, años de lucha difíciles, como lo son siempre, pero bastante más difíciles que lo que son ahora. Años en los cuales por luchar por tus compañeros, por tus compañeras, los derechos de los trabajadores, no solo significaba perder el puesto de trabajo, como ahora sigue pasando, no solo que te miren mal, como ahora sigue pasando, sino que te estaba jugando la vida físicamente, y una vida que además se podía perder para siempre, incluso en la cárcel y en las listas negras. No solo luchaban por lo que decía él en el vídeo, por lo esencial, por el salario, por las condiciones de trabajo, también luchaban por lo que nos hace y nos permite estar, por ejemplo, hoy en esta sala, aquí, el tener la libertad, la democracia, los derechos que nos hacen ser trabajadores, nos hacen ser ciudadanos y ciudadanas. Jugarse la vida y el lugar de trabajo. Para eso nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, los sindicalistas y las sindicalistas de comisiones, las trabajadoras y los trabajadores, los ciudadanos, la ciudadanía del Baix Llobregat,
Nunca estaremos tan eternamente agradecidos y agradecidas a gentes como Antonio González, que contribuyeron a formar la posible libertad en este país. Comisiones Obreras ha cumplido 51 años, justo esta semana, y sigue queriendo ser una organización de trabajadores y trabajadoras, de clase, útil, próxima. Una organización que no solo quiere seguir en el centro del trabajo, sino que quiere defender los derechos de todos y todas en el ámbito sociopolítico. Por eso trabajamos conjuntamente en alianza social con muchas otras entidades, como las asociaciones de vecinos de la comarca, como otros partidos políticos, generalmente, evidentemente, en el ámbito de la izquierda, y por eso nos encontramos tan a gusto hoy aquí también con nuestros compañeros y compañeras de Podemos. Y queremos seguir haciéndolo porque tenemos esos vínculos históricos en común. Hoy estamos aquí para hablar de eso, pero sobre todo para recordar a Antonio González. Y cuando se recuerda a gente como Antonio González, se recuerdan a los referentes, a los héroes de la clase trabajadora. Ahora puede haber dirigentes, puede haber líderes, puede haber personas que representan al sindicato y que lo pueden hacer mal o bien. Pero entonces había héroes de la clase trabajadora. Y nunca nos debemos olvidar de eso, porque los héroes permiten que hoy estemos aquí, que existan cosas como comisiones obreras. Gente que le ponía pasión y emoción mientras se construía personalmente. Él lo explicaba. Venía de donde venía, sabía lo que sabía y me construí poco a poco. Y que nos permiten con esa sencillez o con esa rotundidad decirnos a todos y todas lo que es básico en esta vida y lo que es básico, por lo que es básico luchar. Sin la lucha de clase no puede haber sindicalismo. Y no puede haber un sindicalismo en la fábrica y en la calle si no recordamos lo esencial. A mí me gusta recordar una canción de Ismael Serrano que dice que hay gentes, como seguramente todos y todas las que estamos aquí, que no olvidamos que nos tienen que afectar las cotidianas tristezas, la de los supermercados, la del metro, la de las aceras, también aquellas que nos quedan lejos, las de los secos desiertos, los de las verdes selvas, pero que siempre tenemos que recordar que nos parecen y nos deben parecer buenos, excelentes, la gente anónima muchas veces, o que se conoce poco, o que no sale en los libros, los luchadores del ocaso, que se parten y se han partido siempre el pecho para ser escuchados y que a veces mueren sin que mucha gente los conozca. Gente imprescindibles, como lo fue Antonio González, del que nunca debemos borrar nuestro recuerdo. Cada generación tiene su obligación para cambiar el mundo y Antonio González cambió nuestro mundo. Gracias. Bien, el acto está llegando ya a su final. Queremos agradecer a toda la presencia de todos vosotros, de todos y todas vosotros que habéis venido a este homenaje a Antonio González y a los representantes de partidos políticos y organizaciones vecinales. Y queremos agradecer especialmente la intervención de Frederico Prieto, de Julián Carrasco y de Toni Mora, y sobre todo a Paco Ruiz Acevedo por su vida de lucha y su trabajo fundamental en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y queremos finalizar el acto con la lectura de la carta que nos ha enviado Ángel Saabé de la Zurita, que a pesar de residir en Granada, ha querido estar hoy presente en nuestro homenaje. Buenas noches, gracias a todos por asistir y todas. Quisiera desde la distancia enviar un recuerdo fraternal a toda la familia González, en especial a su abnegada esposa Carmen, a la comunidad de Las Planas y a todos y todas los fieles miembros de la Asociación de Vecinos. Que el día de hoy sea de solidaridad y deseos de paz para la humanidad. Así lo quiso siempre Antonio y así lo queremos todas y todos. Desde su sindicalismo militante y luchador, nos sirva de ejemplo para volver a nuestros orígenes de lucha de clases, por desgracia olvidada, que tanta falta nos hace a la clase obrera, y olvidada por el salvaje, atroz e inhumano capitalismo. Que mi mensaje sea transmitido, si fuera posible, en el día en que recordamos al vecino sindicalista y humanista Antonio González Merino, recordando con cariño
a mi compadre, su amigo Ángel Saavedra Zurita. Muchas gracias a todos por venir y recordar que la rebeldía pone el mundo en pie. Gracias. Ahora podéis pasar ahí al fondo que hay un pequeño aperitivo. Gracias.